Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con esas historias de amor, drama y pasión que nos llegan directamente desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, los celos, las confesiones inesperadas y esos encuentros que ponen a prueba incluso las relaciones más sólidas. ¿Han sentido alguna vez esa punzada de celos al ver a su pareja con otra persona? Pues hoy vamos a explorar esos momentos en algunas de las series turcas más populares y, por supuesto, vamos a hablar de los rumores que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y ese supuesto encuentro con Melisa Dongel que ha encendido las redes sociales. Antes de que empecemos a desentrañar estos secretos y romances, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Sí, tú. Si eres fan de las series turcas y quieres estar al tanto de las últimas novedades, chismes, análisis y curiosidades, este es el lugar perfecto. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre tendremos algo emocionante que contarte. Y ahora sí, manos a la obra con el tema de hoy. Comencemos con una serie que ejemplifica a la perfección la toxicidad de los celos, Amor Eterno, o Kara Sevda en su idioma original. Esta telenovela turca, un drama romántico, es protagonizada por Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagul como Nihan. La trama gira en torno a su amor imposible, marcado por las diferencias sociales y las maquinaciones del malvado Emir Kozkoglu, interpretado por Kaan Urgankolu. En Amor Eterno los celos son un motor constante de la trama, tejiendo una red de intrigas y sufrimiento que atrapa a los protagonistas. Emir, obsesionado con Nihan, no solo la ama, sino que la considera una posesión, un trofeo que debe exhibir y controlar. Utiliza su poder y manipulación, inherentes a su posición social y económica, para mantenerla alejada de Kemal. Cada interacción entre Kemal y Nihan desata una furia celosa en Emir, quien no duda en recurrir a chantajes, amenazas y hasta actos de violencia para separarlos. Estos celos no solo afectan a Nihan y Kemal, sino que también envenenan la vida de quienes los rodean, creando un ambiente de paranoia y desconfianza, donde nadie está a salvo de sus maquinaciones. La serie demuestra cómo los celos pueden destruir relaciones, familias e incluso la propia cordura, desdibujando la línea entre el amor y la obsesión. Además nos muestra un lado oscuro de la pasión, donde el amor se convierte en obsesión y control, una cárcel emocional de la que es difícil escapar. Un dato interesante de esta serie es que fue la primera telenovela turca en ganar un premio Emmy internacional, un reconocimiento a su calidad narrativa y a su impacto a nivel mundial. El éxito de Amor Eterno radica en su capacidad de explorar las complejidades del amor, la venganza y el sacrificio, temas universales que resuenan con audiencias de todo el mundo. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es innegable, y sus interpretaciones logran transmitir la angustia y la desesperación de dos amantes separados por el destino. Siguiendo con nuestra exploración de los celos en las series turcas, hablemos de Habitación 309 o No, 309 en turco. Esta es una comedia romántica mucho más ligera, protagonizada por Demet Özdemir y Furkan Palal. La historia comienza con Lale, quien, presionada por su madre para casarse y perpetuar la empresa familiar, asiste a una cita a ciegas donde conoce por error a Onur. Una noche de copas los lleva a pasar la noche juntos, y meses después, Lale descubre que está embarazada, cambiando sus vidas para siempre. Aunque la serie tiene un tono cómico, los celos también juegan un papel importante, especialmente cuando Onur y Lale, obligados a casarse por el bien de su hijo, comienzan a enamorarse de verdad. Las exparejas de ambos como Pelinsu, la exnovia obsesiva de Onur, así como otros pretendientes intentan sabotear su relación, generando situaciones de celos muy divertidas y a veces un poco incómodas. A diferencia de Amor Eterno, aquí los celos se presentan de una manera más ligera y cómica, explotando situaciones absurdas y malentendidos, pero aún así, son un obstáculo que los protagonistas deben superar para encontrar la felicidad juntos. Lo interesante de Habitación 309 es que a pesar de los enredos y los celos, siempre prevalece el amor y el humor, ofreciendo al espectador una escapada ligera y entretenida. Esta serie demuestra que los celos no siempre tienen que ser destructivos, y que a veces, pueden ser el ingrediente perfecto para una comedia romántica, generando situaciones hilarantes que nos hacen reír a carcajadas. Además, el nombre de la serie hace referencia al número de habitación del hotel donde Lale y Onur conciben a su hijo, un detalle que la hace aún más memorable y que se convierte en un símbolo de su destino entrelazado. Habitación 309 es un claro ejemplo de cómo las series turcas pueden combinar el romance y la comedia de una manera fresca y original,
atrayendo a un público amplio y diverso. Ahora pasemos a una serie que ha roto récords de audiencia en todo el mundo, El Sultán, o Muhteşem Yzyl en turco. Esta es una serie histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente, desafiando las convenciones sociales de la época. En El Sultán los celos son una constante en el harén, donde las concubinas compiten por el favor del sultán, un juego de poder donde la belleza, la inteligencia y la astucia son las principales armas. Hürrem, decidida a ascender en la jerarquía y proteger a sus hijos, despierta los celos y la envidia de las demás mujeres, especialmente de Mahidevran Sultán, la primera esposa de Suleimán y madre de su primogénito, quien ve en Hürrem una amenaza directa a su posición e influencia. Las intrigas palaciegas, los complots y las traiciones son el pan de cada día en esta serie, donde los celos son utilizados como una herramienta para obtener poder y eliminar a los rivales, creando un ambiente de constante tensión y peligro. El sultán nos muestra cómo los celos, combinados con la ambición desmedida, pueden llevar a las personas a cometer actos terribles, justificando cualquier medio para alcanzar sus objetivos. Es fascinante ver cómo Hürrem, a pesar de ser una extranjera en un mundo dominado por hombres y tradiciones ancestrales, logra superar todos los obstáculos y convertirse en una figura clave en la historia otomana, desafiando las normas y dejando una huella imborrable en el imperio. Además, la serie destaca por su impresionante producción, con vestuarios elaborados, escenarios grandiosos que recrean la opulencia del Palacio de Topkapi y una banda sonora que te transporta directamente al siglo XVI, sumergiéndote en la atmósfera de la corte otomana. El Sultán no solo es una serie de entretenimiento, sino también una ventana a la historia, permitiéndonos conocer la vida y las costumbres de una de las civilizaciones más fascinantes del mundo. Y ahora, llegamos al plato fuerte de hoy, la supuesta confesión de Kerem Bürsin sobre sus celos hacia Hande Erçel. Como saben, Kerem y Hande protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkap en turco, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. Su química en pantalla fue tan palpable que pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo entero, traspasando la ficción y convirtiéndose en un fenómeno mediático. Después de meses de rumores y especulaciones alimentados por la prensa y los fans, Kerem y Hande confirmaron su relación en la vida real, para deleite de sus fans, quienes veían en ellos el reflejo de su amor idealizado. Sin embargo, su romance terminó abruptamente, dejando a muchos con el corazón roto y generando una gran controversia en las redes sociales. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han sido vinculados con otras personas, y recientemente han surgido rumores sobre un supuesto encuentro entre Hande Erçel y Melisa Dongel, otra actriz turca muy popular y amiga cercana de Hande, lo que ha añadido más leña al fuego. Estos rumores han desatado una ola de especulaciones y comentarios en las redes sociales, dividiendo a los fans en bandos y generando acalorados debates. Algunos afirman que Kerem Bürsin, al enterarse de este encuentro, habría confesado a amigos cercanos sentir celos de Hande a pesar de que su relación haya terminado, reviviendo las esperanzas de una posible reconciliación. Otros, por su parte, niegan rotundamente esta versión, argumentando que Kerem y Hande son profesionales y que su relación actual es cordial, basada en el respeto mutuo y la amistad. Lo cierto es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial sobre esta supuesta confesión de celos por parte de Kerem Bürsin. Todo se basa en rumores y especulaciones que circulan en las redes sociales y en algunos medios de comunicación sensacionalistas, alimentados por la nostalgia de los fans y la sed de noticias sobre la vida privada de los famosos. Sin embargo, es innegable que la relación entre Kerem y Hande sigue generando un gran interés entre sus fans, quienes aún sueñan con una reconciliación y ven en cada gesto o comentario una señal de esperanza. La ruptura de Anker, como se conocía a la pareja, dejó un vacío en el corazón de muchos, y la posibilidad de un reencuentro sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales y en los foros de fans. Volviendo a Love is in the Air, es fácil entender por qué los fans creen que los celos podrían existir en la vida real. En la serie los celos son un tema recurrente especialmente por parte de Serkan, quien tiene dificultades para expresar sus sentimientos y a menudo recurre a los celos como una forma de demostrar su amor por Eda. Su incapacidad para comunicar sus emociones de manera abierta y honesta genera malentendidos y conflictos, poniendo a prueba su relación en múltiples ocasiones.
La serie juega con las inseguridades de ambos personajes, creando situaciones cómicas y a veces dramáticas que mantienen al espectador enganchado y a la expectativa de lo que sucederá a continuación. Lo interesante de Love is in the Air es que a pesar de los celos y los obstáculos, Serkan y Eda siempre logran superar sus diferencias y fortalecer su amor, aprendiendo a confiar el uno en el otro y a comunicarse de manera efectiva. La serie es un canto al amor verdadero, a la importancia de la comunicación y a la necesidad de superar los miedos para encontrar la felicidad, transmitiendo un mensaje positivo y esperanzador. Además, la serie ha sido vendida a más de 80 países, convirtiéndose en un fenómeno global y catapultando a Kerem y Ande a la fama internacional, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y oportunidades en el mundo del entretenimiento. Para concluir nuestra exploración de los celos en las series turcas, quiero mencionar brevemente Erkencikus, o Pájaro Madrugador, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. En esta comedia romántica los celos también juegan un papel importante, especialmente cuando Sanem, una joven soñadora y un poco torpe, y Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, se enamoran. Las exparejas de ambos como Polen, la exnovia sofisticada y exitosa de Can, así como otros pretendientes intentan sabotear su relación, generando situaciones de celos que ponen a prueba su amor y su confianza mutua. Al igual que en Habitación 309, aquí los celos se presentan de una manera más ligera y cómica, explotando situaciones divertidas y malentendidos, pero aún así, son un obstáculo que los protagonistas deben superar para encontrar la felicidad juntos. Lo que hace especial a Erkencikus es la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman, quienes lograron transmitir la magia de su relación a la pantalla, creando una conexión genuina con el público. Además, la serie destaca por sus hermosos paisajes de Estambul y sus alrededores, mostrando la riqueza cultural y natural de Turquía, así como por su banda sonora pegadiza, que se convirtió en un éxito entre los fans. Erkencikus es una serie que te transporta a un mundo de ensueño y romance, recordándonos la importancia de seguir nuestros sueños y de luchar por el amor verdadero. En resumen, hemos explorado cómo los celos se manifiestan de diferentes maneras en las series turcas, desde la toxicidad de Amor Eterno hasta la comedia ligera de Habitación 309 y Erkencikus, pasando por las intrigas palaciegas de El Sultán y la pasión de Love is in the Air. También hemos analizado los rumores que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y ese supuesto encuentro con Melissa Dongel que ha encendido las redes sociales, demostrando que la vida de los famosos siempre estará rodeada de especulaciones y controversias. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los celos en las series turcas. ¿Qué les parecieron las series que mencionamos hoy? ¿Han sentido celos alguna vez en sus propias relaciones? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.